Pues muy buenas, pues venimos con una píldora nueva porque aunque no lo creáis, sí, un 21 de agosto Figma acaba de sacar 4 nuevas incorporaciones o mejoras de lo que son las variables, esa parte tan importante que llegó hace unas semanas y os las cuento muy rápido porque son importantes. Venga, vamos a verlas. Pues venga, pues os cuento estas 4 novedades de pleno agosto. La primera, a partir de ahora podemos trabajar de manera múltiple las variables, que sobre todo se va a ver mejorada la parte del scope. Es decir, que vamos a poder aplicar de manera masiva a muchas variables algunos cambios. El scope digo que será lo más aplicable porque sabéis que es por fin ya en color la posibilidad que tenemos de que ciertas variables solo se puedan aplicar a ciertas características concretas. Es decir, por ejemplo, al texto solo y que solo aparezcan las que son de texto o aquellas que hemos marcado, por ejemplo, para bordes. Esto sabéis que es muy importante porque hasta ahora nos salían todas mezcladas, era un poco lío, ¿no? Y también vamos a tener la posibilidad de decirle a desarrollo, toma, aquí tienes la nomenclatura ajustada de lo que es la variable, es decir, que hasta ahora desarrollo tenía que prepararse todo esto. Si conseguimos hablar con ellos y nos dan las instrucciones adecuadas, podemos prepararle las variables para web, para iOS y para Android, y ellos desde el inspector, como veréis, pues van a poder acceder de manera súper sencilla. Y por último, nos han hecho una especificidad de lo que son las capas de las instancias. Antes sabéis que los modos se tenían que aplicar a todo lo que es la instancia y ahora vamos a poder aplicarle a partes de esa instancia, es decir, a capas que estén dentro, por ejemplo, para cambiar el idioma solo en una, digo idioma por decir algo, ¿no? Y vamos a poder dejar el resto con el modo que tuviera por defecto. Es decir, que como vais a ver ahora, os lo explico con un ejemplo cada uno y así es mucho más fácil de entender. Os cuento las dos que tienen que ver, primeras, con edición de lo que serían valores de las variables de color, sobre todo, ¿vale? Que sabéis que estaban hasta ahora todavía limitadas a que no se podía hacer scoping con ellos, es decir, decirles dónde se aplicaban esas variables de manera específica. Pues ahora ya podemos. De hecho, fijaos, os pongo un ejemplo. Seguramente tenéis ya creadas variables en las que tenéis todos vuestros colores globales, ¿no? Los que se llaman colores un poco primitivos o colores que de ellos vamos a luego a generar alias, ¿no? Para concretos momentos, como puede ser un borde, un texto, lo que sea. Como veis, todas estas variables tienen el scoping masivo, es decir, que se les está aplicando a todas las zonas. ¿Eso qué produce? Que cuando tú vienes aquí a este stroke que veis aquí abajo, ¿vale? Y lo revisáis, pues junto al stroke aparecen todos el resto de colores, cuando a lo mejor tú solo querrías, ¿no? ¿Verdad? Que apareciera solo ese border primary, que es el que puedes utilizar o los que pudieras utilizar. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahora ya podemos hacerlo gracias a que si creáis la variable, como estoy haciendo yo aquí, como ya está creada, quiero decir, si os revisáis, si me vengo a mi color específico, veis que yo he creado mi variable border primary y le he dicho que sea color global primary 500 y veis que le he marcado el scoping. Esto es lo que es nuevo a partir de ahora, que ya puede funcionar decirle que esa variable aparezca solo asociada al borde, ¿vale? Veis que este punto ya está, pero ¿por qué salen entonces todas las demás? Pues porque todos los demás, como veis, salen aquí, me refiero a esto, que no se ha quedado claro. Veis que cuando voy aquí a Stroke, en vez de mostrarme solo el que yo quiero o los que yo quisiera, salen todos los demás. ¿Por qué? Porque no le he quitado al color global el scoping de esa parte. Y de hecho, fijaos, si vuelvo a ellos, esta es la segunda de las novedades de Figma. El poder editar de manera masiva ese scope. Mirad, he cogido todo, le doy editar y ahora tenemos la opción de decirle que por favor esto no se vea en stroke. ¿Vale? Es decir, que cuando vaya a stroke no quiero ver ninguno de estos colores globales primitivos o lo que sea. Bueno, podríamos desactivarlos todos, si queréis. Vale, pues ya está, fijaos qué sencillo. Le hemos desactivado stroke, con lo cual ahora cuando yo vengo a mi stroke, lo veis aquí, pero lo vuelvo a hacer para que lo veáis, solo me muestra los que yo le he marcado para que salgan con ese borde. Fantástico, ¿verdad? Pues ya habéis visto, estas dos son las dos de las nuevas novedades. Una es que el scope de color ya funciona, o sea, ya le podéis decir dónde queréis que esté, pues a texto, a borde, a fill. Y la otra opción es que podéis editar de manera masiva todas las variables para poderles cambiar ese scope si ya lo teníais puesto antes, pues hasta que, ¿no? De la manera un poco que nos permitía Figma. La siguiente, la tercera, es la de Code Syntax, ¿vale? Que es la que os comentaba que va a servir para que las variables a código vayan con su nomenclatura, sobre todo de escritura, correcta. Si no estáis muy puestos en esto, os lo cuento muy rapidito. Mirad, si estáis acostumbrados a trabajar un poquito con código, sabréis que la manera que tenemos de escribir las variables pues puede ser un poco diferente, sobre todo porque las tecnologías son diferentes. No es lo mismo escribir una variable para CSS, como podría ser esta, que veis que lleva los guiones medios, ¿no? Lo que se llama la nomenclatura kebab, o mirar qué curioso porque en el mundo Android, por ejemplo, pues hay ciertos elementos que no se pueden utilizar, como es esos guiones medios, ¿vale? Entonces que sepáis que en este caso
pues esto sería un cambio en el nombre de esa variable. Y no olvidéis que seguimos teniendo también la plataforma iOS, donde ahí también tenemos, como siempre, casi siempre, no soy un experto, pero os puedo asegurar que más o menos, como recomendación, el usar Camel Case, acordaros, ¿no? Esa especie de jorobas que lo que hacen es que eliminan espacios y eliminan elementos de tipo, pues eso, símbolos. Con lo cual ya estáis viendo que las variables se escriben de manera diferente según el código de salida al que van. Y esto, pues hasta ahora no se podía hacer, estaba todavía bloqueado. Pues mirad, yo he preparado aquí, para que lo veáis, una variable que lleva los guiones típicos de CSS. Y ahora vamos a ver cómo se le pone para que salga en cada una de esas plataformas como queráis. Mirad, le damos a la edición y mirad, yo lo que he hecho es, lo puedo volver a hacer aquí, pero si queréis es darle al más. Veis que aquí abajo tenemos esta opción de code syntax y aquí veis cómo le he cambiado a cada una de ellas la nomenclatura. Por tanto, veis que si la quito para que veáis una de ellas y la vuelvo a escribir, es así de sencilla como se incorpora, ¿vale? Veis que aquí lo que haríamos es ponerlo tipo camel case, ¿vale? Que sería utilizando la primera letra mayúscula. Y con esto que acabáis de ver, uy, qué torpe soy, lo acabo de eliminar, ahí está. Pues con esto lo que acabamos de hacer es que ahora, cuando yo me voy, por ejemplo, ahora vamos a aplicarla a algún sitio. Voy a hacerlo sobre un recuadro muy sencillo. Aplico la variable y ahora me voy a la zona de inspección, ¿vale? Recordad, a la zona de inspección de Figma. Y mirad cómo, cuando estoy trabajando, por ejemplo, en este caso me voy a ir a CSS, mirad cómo me la muestra con los guiones, ¿vale? Pero sin embargo, si me voy a, por ejemplo, que me lo muestre para iOS en Swift, pues mirad, me lo está mostrando con el, como veis, con la nomenclatura típica que tienen ellos. Y si voy a, por ejemplo, al Jetpack Compose o a alguna de las herramientas con las que, o a XML, pues veis que me la muestra con esa terminología, esa nomenclatura, perdón, tipo Snake, ¿no? Con el underline. Pues que sepáis que esta es la otra de las opciones que acaba de incluir Figma, el poder darle salida a nuestros compañeros de desarrollo, a compañeras, de esta nomenclatura pues ajustada a su tecnología. Y la cuarta y última de las mejoras que Figma ha incluido con variables, pues afecta al poder aplicar cambios de modo de los temas que tengamos, pues a ciertas partes concretas de un componente, no a todo el componente. Me explico. Antiguamente me refiero a la última vez que hablamos de esto, recordad que yo tenía este mini sistema dimensional que monté en el que yo tenía, como veis aquí, en la capa, yo le podía aplicar que, por ejemplo, se pusiera en inglés. ¿Vale? Veis que le voy a dar aquí, perdón, en español. Y como veis, ha cambiado a español. Y aquí es donde acababa nuestra película, es decir, que no podíamos ir mucho más allá. Ahora, que sepáis que yo puedo entrar, por ejemplo, a esta capa que veis aquí abajo, que pone flores, y decirle que esa capa quiero que se vea afectada por el otro idioma, por ejemplo, en este caso por el otro tema. Y como veis, puedo aplicarle cambios concretos a elementos, ¿vale? Que antes no podía. Por ejemplo, le puedo decir que me ponga la marca B. Y como veis, puedo hacer cambios de mezcla, que no os digo hasta qué punto esto puede ser útil o no, pero por ejemplo para el tema de strings de texto puede ser útil, pues que sepáis que me permite, como veis, el modificar o el aplicar, más bien dicho, modos. Recordad que yo tengo aquí estos modos montados y como veis, pues yo puedo ir específicamente a capas de cada uno de esos componentes o de esas instancias, y esto también es una mejora bastante interesante porque nos va a ayudar a poder aplicar de una manera mucho más flexible todo el tema de las variables. Pues nada, ya habéis visto, interesante, ¿verdad? Pues ahora esperar a que vengan pues el resto de variables que tenemos pendientes, ¿no? La tipografía y demás. Así que venga, nos vemos en la siguiente, a ver si es pronto. Chao.